Bueno, buenos días para todos y para todas. El día de hoy vamos a trabajar en la tutoría 4, que tiene por temática las normas de seguridad y el sistema SGA. Bien, entonces recordemos que en el laboratorio trabajamos con una gran cantidad de equipos, de instrumentos, de reactivos químicos y que como hemos venido conversando, tenemos que trabajar siguiendo unas normas, manipular correctamente los reactivos y debemos cumplir con unas normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en esta figura, nosotros en el laboratorio trabajamos con una gran cantidad de personas y de equipos y de reactivos y entonces debemos ser cuidadosos en ese trabajo. Entonces, tenemos unas normas de seguridad que vamos a decir que son personales y colectivas, otras que son normas de trabajo propias del trabajo en el laboratorio y contamos hoy en día también con unas normas de bioseguridad. Regálenme un momento. Bien, entonces vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Listo? Bien, entonces como pueden ver en estas imágenes, tenemos acá una persona en la parte superior izquierda que utiliza la bata, siempre es obligatoria para trabajar en el laboratorio, los guantes y las gafas para los ojos. Adicionalmente, vemos que es necesario en el laboratorio para las personas que tienen el cabello largo, debe estar recogido. Bien, y en la parte inferior izquierda vemos que entonces la bata debe ser de manga larga, lo más larga posible. En el laboratorio no podemos trabajar con los pies expuestos, entonces debemos utilizar un zapato que sea cerrado, que no sea de tela y los pantalones no deben de tener abertura, principalmente debemos trabajar con blue jeans, ¿cierto? Lo más grueso posible. Bien, vemos que en función de las reacciones y de los equipos que estemos manipulando, de los reactivos, etcétera, pues se puede también llegar al caso de tener que utilizar una máscara para la cara. ¿Listo? En la parte superior derecha vemos una persona que está manipulando un reactivo y que tiene un gorro para cubrir el cabello y un tapabocas, ¿cierto? En algunos casos, sobre todo cuando se trabaja con material biológico, esto es obligatorio. Bien. Y en la parte inferior vemos que en el laboratorio está prohibido ingerir alimentos o bebidas, ¿cierto? Eso no se puede hacer dentro del laboratorio. Bien. Y aquí vemos una imagen donde para manipular ciertos reactivos que representan un riesgo alto por los vapores o porque son muy contaminantes o porque pueden ser muy corrosivos, etcétera, se pueden requerir trajes especiales, ¿cierto? Para cubrir el cuerpo y máscaras de seguridad con filtros especiales adecuados para cierto tipo de sustancias, sobre todo volátiles que pueden representar un riesgo por inhalación, ¿cierto? Bien, cada vez que vamos a entrar a un laboratorio, debemos revisar cuáles son las indicaciones de peligro y qué recomendaciones nos dan para tener en cuenta cuando vamos a ingresar a ciertos espacios de laboratorio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, casi siempre vamos a encontrar las señales de que debemos utilizar una bata, gafas y lavarnos las manos cuando nos retiremos los guantes, de que está prohibido, en algunos casos, algunas áreas están prohibidas para y el ingreso. En el laboratorio no podemos fumar y también las personas que utilizan, por ejemplo, marcapasos deben de tener cuidado por los equipos que se manejan en el laboratorio si es pertinente o no que ingresen a esa área. Podemos encontrar señales, como por ejemplo que en el laboratorio se está trabajando con material radioactivo o corrosivo o con un riesgo biológico o un riesgo tóxico o un riesgo eléctrico, ¿cierto? Recordar que en el laboratorio siempre contamos con la ducha, debemos ubicarla en caso de que ocurra algún accidente, saber dónde está, el lavado para los ojos,
o el botiquín de primeros auxilios y cuáles son las salidas de emergencia. Entonces, siempre que ingresemos a este tipo de espacios, debemos identificar cuáles son las señales que nos están indicando para tener en cuenta para respetar todas las normas de seguridad y trabajar en condiciones óptimas. ¿Listo? Aquí vemos una escena de un laboratorio en un aula de clase donde vemos que hay un gran número de personas, de equipos, de mesas y también debemos recordar que debemos tener una higiene correcta en el laboratorio, lavar los recipientes antes y después de utilizarlos, secarlos y disponerlos en su lugar, ¿cierto? Vemos que hay unas X porque en el laboratorio está prohibido fumar, como ya les mencionaba anteriormente. Está prohibido en esta X de la persona que está sentada en el centro, es porque está apuntando la boca del Erlenmeyer hacia la cara. Recordemos que cuando manipulamos un reactivo químico debemos hacerlo manipulando el recipiente lo más alejado posible de nuestro cuerpo y de nuestra cara, porque pueden haber salpicaduras, generación de gases, etcétera. En el laboratorio no se puede correr y en lo posible hay que evitar transportar recipientes de gran volumen a no ser que sea necesario, ¿cierto? Bien, y las mesas deben estar libres de cualquier objeto que sea ajeno al laboratorio o al trabajo que vamos a realizar. Vemos aquí también que contamos con unos recipientes para disponer los residuos sólidos, también hay recipientes para los residuos líquidos y esto se hace bajo una gestión integral de residuos. Entonces nosotros siempre tenemos que identificar de los reactivos que estamos utilizando, los desechos que se van a producir y cómo es la disposición correcta de esos desechos. También vemos que el laboratorio cuenta con unas salidas que debemos identificar y con, por ejemplo, los extintores. Es muy importante conocer dónde están ubicados y su manejo. Bien, aquí vemos una persona, una imagen de una persona que está realizando algo que no es correcto y es, por ejemplo, si nos dicen que tenemos que utilizar la máscara, es todo el tiempo. En este caso, la persona tiene un protector de la cara, una máscara que le cubre la cara por alguna razón de seguridad, pero miremos que está manipulando un reactivo y tiene la máscara levantada. Eso no es correcto, ¿cierto? La máscara todo el tiempo debe estar, la bata siempre debe estar correctamente puesta, utilizar los guantes, no es por raticos, es permanentemente dentro del laboratorio cuando estamos manipulando los reactivos. Vemos una persona que está realizando algo que nunca se debe hacer. Está oliendo y un reactivo químico y además mire que la boca del recipiente está en toda la nariz, está tocando la cara. No se debe hacer, representa un riesgo muy grande por quemaduras, salpicaduras, alergias, que le salpique los ojos, etcétera. Entonces, nunca se debe hacer. ¿Listo? Las normas de seguridad son para seguirlas todo el tiempo. Bien, aquí vemos una imagen de unas personas que están trabajando en un laboratorio y están utilizando la cabina. Esto es muy importante. En realidad nosotros no deberíamos trabajar de manera expuesta siempre dentro de la cabina. O sea que si en el laboratorio hay una cabina para manipular los reactivos, siempre debemos utilizarla y miremos que la puerta de la cabina debe estar más o menos a la mitad del recorrido que le permita a usted manipular el reactivo, que si se generan gases queden dentro de la cabina y que le proteja la cara y la mayor parte, la parte superior del cuerpo. ¿Listo? Bien. Recordar que conversamos de esto en el inicio. Siempre debemos tener una bitácora o cuaderno de laboratorio o en fin, lo que tengan en el laboratorio, donde debemos anotar qué experimento estamos llevando a cabo, qué reactivos estamos utilizando, qué cantidades estamos utilizando y reportar todos los datos. ¿Qué significa? Todas las observaciones, por ejemplo, si yo observo que se produjo un gas, un cambio de color, se formó un precipitado, etcétera, ¿cierto? Entonces, recordemos que siempre debe haber una planificación de lo que vamos a hacer, del trabajo que vamos a hacer en el laboratorio, tener en la bitácora el diagrama de flujo, etcétera, ¿sí? Y utilizarla todo el tiempo, anotar todo el tiempo, tomar los datos, seguir el procedimiento como está indicado, entre otros. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de los reactivos químicos, ¿cierto? Entonces, en el laboratorio trabajamos bajo el sistema globalmente armonizado o SGA, que significa
como ahí está, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos o de químicos. Bien. Entonces, recordemos que los productos químicos, ¿cierto? Los reactivos químicos los utilizamos para mejorar, obtener servicios, obtener materiales, obtener medicamentos, etcétera, que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, tenemos que reconocer que pueden o tienen efectos adversos sobre el ser humano y el medio ambiente. Y les recuerdo lo que les decía en la primera charla. En ninguna parte dice que son malos, en ninguna parte dice que no los podemos utilizar, en ninguna parte dice que si utilizamos un químico nos vamos a morir, ¿cierto? Lo que sí es importante es que los utilicemos de manera adecuada para lo que están estrictamente preparados y diseñados para, y que los residuos los manipulemos de manera correcta. Y que no estemos generando residuos por un exceso de consumo o de utilización o por un uso irresponsable, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Claro que existen algunos reactivos químicos que son especiales y que hoy en día debemos evitarlos y reemplazarlos por otros. Sí, eso también es cierto, ¿sí? Pero en ninguna parte dice que si utilizamos un químico, entonces ya nos vamos a morir o estamos acabando con el medio ambiente. No, ¿cierto? Entonces, existen unos reglamentos, unas leyes que nos permiten obtener información de esos productos químicos para transmitir además esa información a las personas que los van a utilizar. Y eso se ha hecho históricamente a través del uso de etiquetas y fichas de datos de seguridad. Sin embargo, tenemos que reconocer que a nivel mundial existe una gran cantidad de productos, de etiquetas, de leyes y que cada país tiene inicialmente tenían una ley diferente. Entonces, como nosotros trabajamos con el comercio, con la industria, como un producto se lleva de un país a otro, entonces surgió la necesidad de una normatividad internacional para que todos pudiéramos entendernos, tener un lenguaje común que nos permitiera entender el manejo adecuado de los reactivos químicos. Entonces, países como Estados Unidos, Canadá o regiones como la Unión Europea, organizaciones como la Unión Europea o la misma ONU tienen inicialmente unos protocolos, unas etiquetas, unas normas. Y aquí también entra a jugar un rol muy importante la Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos velan porque los trabajadores estén cubiertos, protegidos, trabajen bajo condiciones que no pongan en riesgo su salud y su vida. Entonces ellos también han intervenido en todo este proceso, ¿cierto? Sin embargo, tanta información comienza a dificultar los procesos y el manejo correcto de los reactivos químicos. ¿Por qué es importante tener un sistema globalmente armonizado? Porque eso nos permite un manejo correcto de los productos y reactivos químicos. Y para eso requerimos la información de los fabricantes o de los que los comercializan por medio de etiquetas y fichas de datos de seguridad. Si tenemos muchas regulaciones diferentes, entonces esa información no está estandarizada y antes, por el contrario, nos puede llevar a cometer errores en el manejo de los reactivos químicos. Entonces, cuando hay muchas diferencias, puede afectar la protección de los trabajadores, puede afectar la protección de los consumidores y puede afectar el mismo comercio, ¿cierto? Entonces, si hay inconsistencias en la información, no podemos proteger o brindar información correcta al público o a la gente que lo está utilizando, ¿cierto? Entonces, y además dificultamos el comercio, el intercambio de servicios, de productos, de materiales. Porque si en cada país tengo una normativa diferente, entonces se me dificulta entender el proceso. Bien, entonces surgió el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado, para clasificar y comunicar los peligros siguiendo un conjunto común de criterios en todo el mundo, ¿cierto? Y muchos países afortunadamente se han acogido a esto, ¿cierto? Entre ellos el nuestro. Entonces, el SGA es un sistema armonizado para clasificar y etiquetar los productos químicos, abarcando tres criterios principales: peligros a la salud, peligros físicos y peligros ambientales, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, eso nos permitió armonizar las normas que están relacionadas al manejo
de los productos químicos a nivel mundial. Bien. Entonces, ¿cómo se clasifican esos peligros? Ellos en el SGA solo se consideran las propiedades intrínsecas que son peligrosas en una sustancia química o en una mezcla. ¿Cómo se comunican? Bajo etiquetas, fichas de datos de seguridad y unos símbolos. Entonces, de eso vamos a conversar. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿qué establece el SGA? Definiciones armonizadas de los peligros, como ya les mencionaba, físicos a la salud y ambientales. Da unos criterios específicos para marcar las etiquetas y comunicar la información a través de pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y de precaución. ¿Listo? Y las fichas de datos de seguridad o FDS también tienen un formato estandarizado que enseguida vamos a conversar. ¿Qué información contienen esas fichas de datos de seguridad? Bien. ¿Qué sectores impacta el SGA? Impacta el lugar de trabajo porque yo tengo personas que están produciendo, transportando, comercializando o utilizando un reactivo químico para obtener un producto o un servicio. Impacta a los consumidores porque la mayoría, por no decir que todos los seres humanos, estamos consumiendo productos químicos o sus derivados. Impacta el transporte porque yo tengo que conocer y las personas que hacen ese trabajo también tienen que conocer qué están transportando y qué medidas de seguridad deben de tener y qué hacer en caso de un accidente. E impacta a los servicios de emergencia porque ellos deben conocer qué reactivos químicos, qué propiedades tienen en caso de que ocurra un derrame, una persona entre en contacto con un reactivo químico, un incendio, un derrumbe en un edificio, etcétera. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son entonces los elementos principales para comunicar esa información de los reactivos químicos a través del SGA? Primero es el criterio de clasificación. Entonces ya dijimos que los peligros están estandarizados, peligros a la salud, físicos y ambientales, y hay unos elementos para comunicar esos peligros que se hacen a través de etiquetas que van a tener unos elementos y unos formatos estandarizados y unas fichas de datos de seguridad que tienen unas secciones y unos formatos también estandarizados. Bien, miremos entonces en las etiquetas que deben contener un símbolo, inicialmente tienen un símbolo, tienen una palabra de advertencia y tienen una indicación de peligro, entre otras informaciones que ya vamos a mirar. Entonces, primero miremos qué símbolos vamos a encontrar en las etiquetas que contiene un recipiente de un reactivo químico. Tenemos la llama sobre círculo, la bomba explotando, el de corrosión, que son como dos tubos de ensayo derramándose hacia el lado izquierdo sobre una superficie y hacia el lado derecho sobre unas manos para indicar que puede haber un riesgo para la salud, botella de gas, calavera y tibias cruzadas, signo de exclamación, medio ambiente, que es como un árbol sin hojas y un pescado como boca arriba, por decirlo así, y peligros para la salud. Eso se los dejo un momento para que los miren. Bien, tenemos entonces un pictograma y como lo dice ahí la definición, un pictograma es una composición gráfica que consta de un símbolo, que es uno de los de la tabla anterior, unos bordes, un dibujo o color de fondo. En el SGA se utiliza un rombo apoyado en un vértice, como lo pueden observar acá. El símbolo está en color negro en el centro, el fondo es blanco y los bordes son de color rojo. Por ejemplo, este símbolo se utiliza o este pictograma se utiliza para indicar que el reactivo es un irritante cutáneo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver la clasificación de los peligros. Entonces, recordemos, físicos. Entonces ahí tenemos
los pictogramas que pueden aparecer en una botella que contiene un producto químico que represente un peligro físico. La bomba explotando. ¿Para qué se utiliza? Para productos que pueden explotar al contacto con una llama, una chispa, una fuente de electricidad, por efectos del calor, un choque o la fricción. El de la llama, el que contiene la llama, para productos que pueden inflamarse al contacto con una fuente de ignición, por calor o por fricción, al contacto con el aire o con el agua. Algunos reactivos químicos no pueden entrar en contacto con el agua porque se produce una reacción muy violenta, a veces exotérmica, y puede presentarse una explosión. O si se liberan gases inflamables. La llama sobre un círculo pueden provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de otros productos que son combustibles. ¿Cierto? Bien, el de corrosión. Se indica que estos productos químicos son corrosivos y pueden atacar o destruir inclusive superficies metálicas. El de la bombona de gas o una pipeta de gas, ¿cierto? Estos productos son gases a presión en un recipiente, ¿cierto? Algunos pueden explotar por el calor, ¿cierto? Recordemos que son gases comprimidos a alta presión. Si ustedes están muy cerca a una fuente de calor, el gas se expande, puede ocurrir una explosión. ¿Listo? O en algunos casos, pues puedo tener un gas que tenga un alto riesgo de una explosión, ¿cierto? Bien. Se los dejo un momento para que los miren y se vayan familiarizando con ellos. Bien. Peligros para la salud. Entonces tenemos la calavera y tibias cruzadas que nos van a indicar que es un reactivo químico que puede producir efectos adversos sobre la salud humana, incluso en pequeñas dosis, ¿cierto? Y recordemos acá que aunque el reactivo no lo diga, muchas veces se generan vapores o para la mayoría de las personas ese reactivo no tiene ninguna incidencia, pero hay personas que son muy sensibles y pueden tener una alergia, sensibilidad por los vapores, entonces siempre debemos cuidarnos, ¿cierto? También pueden provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. El de corrosión nuevamente, recuerde que está en peligros físicos porque puede corroer, dañar superficies, pero también para la salud humana, ¿cierto? Para el cuerpo humano. Pueden causar daños irreversibles a la piel o los ojos en caso de contacto o proyección de una salpicadura. El signo de exclamación. Estos productos producen efectos adversos en dosis altas. También pueden producir irritación en los ojos, la garganta, la nariz y la piel. Provocar alergias, somnolencia y vértigo, ¿cierto? Y peligros para la salud. En este caso podemos tener productos químicos que sean cancerígenos, que puedan causar mutaciones, que pueden modificar el ADN celular. Pueden ser productos tóxicos para la reproducción, ¿cierto? Ustedes que están tan jóvenes pueden tener proyectos de vida donde quieran ser padres, por ejemplo, madres. Entonces hay que cuidarse de estas cosas, ¿cierto? Porque pueden afectar las funciones sexuales, perjudicar la fertilidad o cuando una mujer está en embarazo, ¿cierto? Entonces tiene que tener cuidado de si va a ingresar a un laboratorio, primero si puede. Segundo, en caso de poder, también es cierto que debe tener cuidado con los reactivos químicos, los vapores que se generan, entre otras, ¿cierto? O que porque también se pueden producir malformaciones, productos que pueden modificar el funcionamiento de ciertos órganos como el hígado, el sistema nervioso o productos que pueden provocar alergias respiratorias y afectar los pulmones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en un laboratorio de investigación el año pasado, una persona entró en una crisis de ansiedad, ¿cierto? Porque entró en contacto con unos vapores que no producían ningún efecto, ¿cierto? Pero hay personas que son muy sensibles o el simplemente hecho de presenciar, porque ya presenció que el recipiente que contenía un químico se quebró
y hubo unos vapores, ella entró en pánico porque pensó que eso podía ser dañino para la salud, ¿cierto? Entonces siempre debemos tener cuidado, estar acompañados en el laboratorio, etcétera. Bien, y por último tenemos los peligros entonces para el medio ambiente, que recordemos que es este pictograma que contiene en el fondo un símbolo con un árbol sin hojas y un pescado, como, o algo que parece un pescado como boca arriba. Esos productos pueden causar efectos nefastos para los organismos en el medio acuático, sobre todo peces, crustáceos, algas. También puede contaminar los suelos en algunos casos. Entonces, eh, en muchos casos no aparece la palabra de advertencia, pero cuando está dice atención, ¿cierto? Entonces, recordemos que aunque un reactivo químico no represente un riesgo para el medio ambiente, si nosotros comenzamos a descartar y descartar grandes cantidades de ese reactivo, igual en algún momento podemos afectar algún equilibrio en el medio ambiente, ¿cierto? Porque hay demasiada concentración, porque está llegando demasiado y el sistema no está adaptado a eso. Entonces, aunque no represente un peligro eh, en el corto plazo o ninguno, igual podemos afectar algún equilibrio. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso. Bien, ¿cuál es la convención para el almacenamiento de reactivos? Cuando nosotros vamos a tener la etiqueta con esos pictogramas, pero también cuando estamos trabajando en un laboratorio tenemos que almacenar reactivos químicos, ¿cierto? En una fábrica tienen muchos reactivos químicos porque están todo el tiempo produciendo otros químicos, otros materiales, etcétera. Entonces hay que almacenarlos correctamente. Entonces, de acuerdo al peligro, existen unas normas también en el SGA. Entonces, por ejemplo, peligro por inflamación, ese reactivo va a tener una banda de color rojo, ¿cierto? Como un rectángulo de color rojo. Sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar descomposición exotérmica. Entonces vemos que es un rectángulo con bordos rojos y cuadros con fondo blanco. Sustancias reactivas con el agua tienen como un rectángulo, una cinta, como un rectángulo de color gris tirando como a un morado claro. Gases sólidos y líquidos comburentes, una banda amarilla. Si son corrosivos, recuerde que corrosivos está tanto en peligros físicos como en peligros para la salud. Es un rectángulo con bordes negros, la mitad de negro y la mitad con fondo blanco. Todas las sustancias con peligro para la salud y el medio ambiente. Es una banda rectangular, ¿cierto? Con bordes negros y cuadros con el fondo blanco. Y son sustancias que suponen un peligro moderado para la salud humana. Es una banda verde, ¿cierto? Una banda de color verde. Recuerde, aunque tenga la banda verde, siempre hay que tener cuidado, ¿cierto? Siempre hay que tener cuidado. Recuerde que algunas personas son más sensibles que otras. Bien. Entonces, miremos peligros, algunos detalles sobre los peligros para la salud, ¿cierto? Son causados por productos químicos que son tóxicos, en general específicos a ciertos órganos, y que por lo tanto pueden tener efectos adversos para la salud en personas que se exponen a ese producto químico. Recuerde que un producto químico puede estar marcado así, pero por una sola exposición, es decir, porque usted trabaje un día respetando todas las normas de seguridad, porque usted trabaje un día con él, no va a ser muy peligroso, pero si usted comienza a trabajar todos los días, o todas las semanas durante largos periodos de tiempo, pues ahí sí comienza a tener problemas, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas clases de peligros? Toxicidad aguda, corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilización respiratoria cutánea, mutagenicidad de las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica a ciertos órganos por una exposición única o por una exposición repetida y peligros por aspiración. Entonces, se los dejo un momento para que los vuelvan a leer y se vayan familiarizando con esas clases de peligros para la salud. Bien. Primero que todo, ¿cuáles son entonces
las vías de entrada de los reactivos químicos en el cuerpo. Entonces tenemos por vía respiratoria, puede ser la nariz, pero también puede ser la boca y los pulmones, ¿cierto? O sea, por la nariz puede llegar a los pulmones, etcétera. Y de ahí a otras partes internas del cuerpo. Por vía digestiva, por medio de la boca, el estómago, los intestinos. Entonces, recuerde que si trabajamos en un laboratorio no debemos ingerir alimentos. Y cuando terminemos debemos lavarnos, así tengamos guantes. Una vez descartados los guantes, tenemos que lavarnos muy bien las manos. ¿Listo? Bien, por vía parenteral, por medio de heridas en pues en la superficie de la piel, por llagas, etcétera. Y por vía dermal, ¿cierto? A través de la piel, ¿cierto? Porque pueden absorberse a través de la piel, ¿cierto? Enseguida vamos a ver la diferencia entre absorber y adsorber, ¿cierto? Y luego, pues, migrar a las capas internas y luego entrar en contacto con el torrente sanguíneo, con algún órgano, etcétera, ¿cierto? Bien. ¿A qué se refiere la toxicidad aguda? Se refiere a los efectos adversos que pueden ocurrir si le administraron o por alguna razón ese reactivo ingresó por vía oral o a través de la piel una sola dosis o múltiples dosis durante 24 horas o por una exposición de inhalación que puede alcanzar 4 horas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tiempo de exposición, también pueden ser los efectos que lleven a una toxicidad aguda, ¿cierto? Miremos qué es lo de la corrosión y la irritación cutánea, ¿cierto? ¿A qué se refiere la corrosión cutánea? Es la formación de una lesión que va a ser irreversible para la piel. Entonces puede aparecer una necrosis que es visible a través de la epidermis y que puede llegar hasta la dermis luego de que usted ha entrado en contacto con esa sustancia durante 4 horas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué colocan ese tiempo ahí? Porque ellos hacen pruebas, ¿cierto? Y observan que luego de que se le aplique a cierto objeto que se asemeja a una piel, eh, esa sustancia química y luego de un periodo de 4 horas, entonces puede aparecer una corrosión cutánea, ¿cierto? Las reacciones corrosivas se caracterizan por formar úlceras, llevar a hemorragias o a costas sanguinolentas. Entonces aquí em, tenemos una imagen de una piel que sufrió no tanto una corrosión, sino una irritación de la piel, ¿cierto? Donde hay un daño reversible. Mire que la corrosión normalmente es irreversible, porque el daño es muy grave. En una irritación cutánea el daño es reversible tras la aplicación de la sustancia, pero ojo, mire cómo se veía esta piel antes del contacto. Lisa, suave, casi que uno puede decir desde lejos sin ninguna imperfección. Y mire, a pesar de que entró en contacto con un reactivo químico que le produjo una irritación, que es un daño reversible, mire cómo le cambia la piel. Igual cambió de color, se le formó como una especie de úlcera muy fea. Entonces, ¿y cuántos días igual puede desaparecer, pero usted va a estar incómodo, puede tener alguna picazón, etcétera, ¿cierto? Entonces, debemos tener mucho cuidado de protegernos la piel. Cuando decimos que una sustancia química representa una sensibilización respiratoria o cutánea, entonces, ¿qué es un sensibilizador de la piel? Un producto químico que induce una respuesta alérgica luego de entrar en contacto con la piel, ¿cierto? Y un sensibilizador de las vías respiratorias es un producto químico que le va a causar hipersensibilidad en las vías respiratorias por su inhalación, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la nariz le va a irritar la nariz, las fosas nasales, luego todo el sistema respiratorio. ¿Listo? Bien. La irritación ocular, ojo con los ojos. Recuerde que los ojos son muy sensibles, son muy delicados y se les puede causar un daño muy fácilmente. Irritación ocular, como lo que ven en la imagen, un ojo que se ha colocado de color rojo, ¿cierto? Inclusive las pupilas están rojas, ¿cierto? Es una aparición de cambios en el ojo,
tras la aplicación de la sustancia, ¿cierto? Y que esos cambios que usted observa van a ser reversibles dentro de los siguientes días luego de la aplicación. Aquí dicen que en un ensayo de la sustancia dice que van a ser reversibles dentro de los 21 días siguientes a la aplicación. Pero mire, son reversibles, pero esto le va a causar malestar. Usted va a estar incómodo. Puede estar nervioso porque usted no sabe qué tanto tiempo va a estar con el ojo enrojecido, ¿cierto? Entonces hay que cuidarnos. Y aquí les muestro una imagen un poco desagradable, pero es para que miren una lesión ocular grave, ¿cierto? Es la aparición de un daño en los tejidos del ojo, la degradación física de la visión, luego de entrar en contacto con esa sustancia química y no son reversibles, ¿cierto? Son irreversibles. Entonces, mire cómo le cambió la parte central del ojo, ¿cierto? Esta persona obviamente tiene una lesión grave y no va a volver a recuperar la visión. Entonces es muy importante utilizar las gafas de seguridad y si es necesario una máscara que le cubra la cara. Bien, mutagenicidad en células terminales. Una mutación se define como un cambio permanente en la cantidad o la estructura del material genético de una célula, ¿cierto? Entonces, el término mutagénico y mutágeno se utilizan para agentes que dan lugar a una mayor incidencia en las mutaciones en las poblaciones de células o organismos. ¿Listo? Se los dejo un momento para que lo lean y para que miren las imágenes, ¿cierto? Bien. Carcinogenicidad. ¿Qué es un agente cancerígeno? Se refiere a una sustancia o mezcla de sustancias que inducen el cáncer, ¿cierto? O que se ha comprobado que aumentan su incidencia. Es decir, se analiza un gran número de personas que han entrado en contacto o que trabajan con esas sustancias químicas y se ha encontrado que tienen una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿cierto? Por ejemplo, son sustancias o mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en animales, en estudios experimentales, y se ha encontrado que producen o son sospechosos de causar ciertos tipos de cáncer en los seres humanos. Bien, sigamos. Toxicidad reproductiva, bueno, ya no les voy a repetir esto, ¿cierto? Les voy a dar para que miren las imágenes y lo lean, que ya les conversé sobre esto, que algunos reactivos químicos pueden inducir disfunciones sexuales o problemas en la fertilidad, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Peligros por aspiración, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la aspiración? Es la entrada de un producto químico, puede ser líquido, incluso partículas de un sólido que entran directamente a través de la cavidad oral o nasal o un gas, ¿cierto? Bien, entonces le puede provocar una alergia, irritación, ¿cierto? Malestar y otros síntomas más graves. ¿Listo? Bien. Con esto, con esta información en mente, entonces vamos a ver eh, un poco más en detalle cuáles son las herramientas para comunicar esos peligros, ¿cierto? Y entonces en esas herramientas siempre yo voy a encontrar la identificación del producto, la identificación del proveedor, la palabra de advertencia, por ejemplo, en la etiqueta, que puede ser peligro o atención, una indicación de peligro, voy a encontrar unos consejos de prudencia, inclusive información sobre el almacenamiento. Y en muchos casos también puedo encontrar información sobre qué debo hacer con los desechos que se generan del uso de ese reactivo químico. Entonces,
¿Cómo los vamos a comunicar inicialmente? ¿Y qué información? ¿Dónde puedo encontrar esa información? En la etiqueta. Cada reactivo químico que usted compre va a traer una etiqueta en el envase, ¿cierto? Entonces, identificación del producto. ¿Cuál es la identidad de ese producto químico? Y o cuáles son todos los componentes de esa mezcla, porque recuerde que los reactivos químicos casi nunca están puros. Casi siempre vienen como una mezcla. Entonces yo debo conocer cuáles son todos los componentes de esa mezcla y su concentración, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué más? El nombre, la fórmula y si es una mezcla, la composición y si es posible, el nombre y la fórmula de cada uno y de cada uno de esos componentes. Aquí, por ejemplo, vemos un frasco que está marcado y dice acetona, ¿cierto? Está al menos el nombre del reactivo que está contenido en ese recipiente. Listo. Información del proveedor. ¿Qué empresa lo produjo? Ahora, recuerde que muchos reactivos químicos en Colombia los traemos importados. Entonces ahí, ojalá en la etiqueta busquemos y verifiquemos y si no, coloquemos la información de quién fue el proveedor o el distribuidor de ese reactivo químico en Colombia. Entonces, nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor, por eso, ¿cierto? Proveedor de ese producto químico que puede o que representa un peligro. Entonces aquí dice, este reactivo químico, la acetona, seguimos con el ejemplo de la botella de la acetona, fue fabricado por Marketing Chemicals Internacional, ¿cierto? Entonces, el nombre de la empresa. Listo. Palabras de advertencia. En el SGA se utiliza peligro y atención. El peligro para las categorías más graves, para las sustancias químicas que representan un peligro más grave, y las otras para categorías menos graves. ¿Cierto? Ejemplo. Bueno, perdón. Enseguida les muestro el ejemplo porque primero les voy a mostrar cuáles son las indicaciones de peligro que yo puedo encontrar la palabra, ¿cierto? De advertencia y una indicación de peligro. Entonces, esas indicaciones son pequeñas frases que se asignan a una clase y categoría de peligro y que dan cuenta para ese reactivo químico que estoy trabajando, qué debo tener presente. Por ejemplo, aquí dice líquido y vapores muy inflamables. Esa es una indicación de peligro. O provoca irritación ocular grave. Listo. Entonces miremos esta etiqueta. Aquí dice, ¿qué contiene ese recipiente? Un desengrasante concentrado 1 a 10. El producto principal, y mire que en la tabla, en la parte derecha, dice composición e información sobre los ingredientes. Dice los nombres, dice el CAS, que enseguida les voy a decir qué significa eso, y dice la concentración, ¿cierto? Y evidentemente está indicado pues el que es mayoritario. Luego está el pictograma de atención. Ya sabemos, es un rombo apoyado en uno de sus vértices, los bordes en color rojo, el fondo en color blanco y el símbolo en color negro en el centro. Atención. Y mire, listo, entonces ya está la indicación del producto, la palabra de advertencia y la indicación de peligro. ¿Qué dice? Provoca irritación ocular, provoca irritación cutánea, puede provocar una reacción alérgica cutánea. ¿Listo? ¿Qué más encuentro? Consejos de prudencia, cómo utilizarlo. Por ejemplo, evitar el contacto con la piel y los ojos, ¿cierto? Si caen los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte al médico. Luego de utilizarlo, lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón. Mire, muy importante, dice, temperatura de almacenamiento en el laboratorio entre 0 y 35 grados centígrados, lejos de cualquier fuente de calor o fuente que pueda provocar una ignición. Enváselo en recipientes herméticamente cerrados. Y mire qué tan importante. Tiene la información del proveedor y dice qué implementos de seguridad yo debo utilizar para manipular ese reactivo. Guantes, bata y careta para la cara, una máscara que me cubra toda la cara. Mire, no comer en presencia de ese reactivo cuando lo estoy manipulando, no fumar. ¿Listo? Una etiqueta que está bastante completa, ¿cierto? Entonces se los dejo un momento para que lo analicen.
Sigamos. Por último, vamos a hablar de las fichas de datos de seguridad, ¿cierto? Cuando usted compra un reactivo químico, el proveedor está obligado a entregarle la ficha de datos de seguridad. ¿Listo? Que como dice acá, nos proporcionan información completa sobre las sustancias con miras a tener un control y una reglamentación. Cuando usted llega a un laboratorio, lo primero que deberíamos hacer todos cuando vamos a manipular un reactivo químico es revisar su ficha de datos de seguridad que contiene una información muy útil, ¿cierto? En el SGA, el uso primordial es en el lugar de trabajo, ¿cierto? Tanto el empleador como el trabajador las utilizan para obtener información de esa sustancia y de sus peligros, ¿cierto? Y obtener consejos para tener precauciones en el momento de su manipulación, ¿cierto? Entonces, cualquier persona que vaya a entrar en contacto con esa sustancia la debe utilizar, hasta el que la va a transportar, para, como les decía anteriormente, tener conocimiento qué hacer en caso de. ¿Listo? Bien, ¿qué información puede encontrar en una ficha de datos de seguridad? La identificación del producto, del peligro o de los peligros, la composición, los consejos para los primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de un vertido accidental. Acá es muy importante resaltar que cuando hay un derrame en un laboratorio, yo no utilizo un trapito, yo no utilizo el recogedor, ni la escoba, ni la trapeadora. Cada laboratorio tiene un kit de derrames. ¿Listo? Y no, en las fichas de datos de seguridad nos dicen cómo debemos manipular ese derrame, ¿cierto? Cómo debemos tratarlo. Manipulación y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica y ecotoxicológica, información relativa a cómo eliminar los productos o los residuos que quedaron, información para el transporte sobre la reglamentación que tiene esa sustancia y otras que el proveedor o el fabricante considere que son importantes, que deben ser transmitidas a los que utilizan esa sustancia química. Bien, lo voy a pasar, vamos a ver en detalle algunas de ellas. ¿Listo? Identificación de la sustancia, nombre, fórmula, denominación, por ejemplo, es un ácido, es una base, etcétera. El CAS, ¿qué es el número CAS? Todas las sustancias químicas, elementos, mezclas, cada sustancia química, cada elemento tiene un número que lo identifica. Por ejemplo, el carbono tiene un número CAS 74404440. Si usted busca en internet o si usted necesita información, si usted no, si usted ve el símbolo y no se acuerda, o si usted le dijeron, vea, ese número, esa sustancia, necesita tener información de ella. Con ese número, usted en cualquier parte del mundo va a encontrar información y va a ser asignada al carbono, ¿cierto? Si es al ácido acético, va a tener un número CAS y así sucesivamente. Datos del proveedor y teléfonos de emergencia. Identificación de los peligros, clasificación de esa sustancia, qué tipo de toxicidad tiene, los pictogramas, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. En la composición, información sobre los componentes, ¿cierto? Como les mencionaba nuevamente, fórmula, masa molar, número CAS, toxicidad y sus categorías. Primeros auxilios, ¿cierto? ¿Qué debo hacer en caso de que una persona entre en contacto, esa sustancia entre en contacto con los ojos de una persona, la piel, si lo ingirió? ¿Cuáles son los síntomas que voy a observar y los efectos graves, agudos o retardados? Porque pueden aparecer síntomas con el tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones para la atención médica? Porque yo tengo que decirle al médico que me está atendiendo, a los servicios de emergencia, qué era esa sustancia. Medidas de lucha contra incendios. ¿Cuáles son los medios de extinción? Recuerde que yo no puedo llegar a un laboratorio y simplemente abrir una manguera para extinguir un incendio. Puedo empeorar la situación, puedo provocar una explosión, porque hay sustancias químicas que no pueden entrar en contacto con el agua, ¿cierto? Entonces, los servicios de emergencia deben conocer esta información.
¿Cuáles son los peligros específicos que se derivan de esa sustancia? ¿Y cuáles son las recomendaciones para luchar contra ese incendio? Etcétera. Medidas en caso de vertido accidental. ¿Qué debo utilizar como medio de protección en caso de un derrame? Recuerde que un derrame ya es una gran cantidad de sustancia que está esparcida en un lugar donde no debería estar, ¿cierto? Entonces hay que tener unos cuidados especiales. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener para proteger el medio ambiente en caso de un derrame? ¿Cuáles son los métodos y los materiales que puedo utilizar para la limpieza? Porque no todos se pueden utilizar. Manipulación y almacenamiento. ¿Qué precauciones debo tener yo para manipularlo y almacenarlo? Si debe estar alejado de la luz, si debe estar alejado de, de otros reactivos químicos, etcétera. Controles de exposición y protección individual. Tipos de guantes. No todos los guantes se pueden utilizar con todos los reactivos químicos. ¿Cuáles son los filtros que debo utilizar en mi máscara? ¿Qué tipo de gafas especiales debo utilizar o de máscara para manipular un reactivo químico? Propiedades físicas y químicas. ¿Cuál es la forma de esa sustancia? ¿Cierto? De las partículas que la forman en caso de que sea un sólido. ¿Cuál es el color, el olor, el pH, el punto de fusión y ebullición, la densidad, la solubilidad en agua? ¿Cierto? Esto es muy importante porque si yo observo que una sustancia que yo adquirí hace un mes empieza a cambiar de color solamente porque está almacenada, es porque o hay un manejo inadecuado o no está almacenada correctamente o está reaccionando con otras sustancias en el ambiente. Entonces tengo que tener cuidado. Estabilidad y reactividad. ¿Cuál es su reactividad química y qué tan estable es la sustancia? ¿Qué condiciones debo evitar yo durante su almacenamiento, durante su manipulación? ¿Con qué materiales es incompatible? Si se descompone, ¿qué productos está generando y si representan un peligro para la salud del medio ambiente? Información toxicológica. Por ejemplo, la EDL-50, toxicidad oral aguda, cutánea, inhalación. Si es la DL50, ¿cuál es la dosis para matar al 50% de una población? ¿Cierto? Información ecológica. ¿Qué riesgos representa para el medio ambiente, especialmente para los sistemas acuáticos donde voy a tener peces, invertebrados acuáticos, algas, bacterias? ¿Qué tanto va a permanecer esa sustancia en caso tal de llegar a ciertos ecosistemas? ¿Qué tanto, qué nivel de bioacumulación tiene? Consideraciones relativas a la eliminación. ¿Qué debo hacer yo para tratar los residuos que me quedaron luego de utilizar esa sustancia química? Al transporte, ¿es conveniente transportarlo por vía fluvial, terrestre, aéreo, marítimo? Y si lo hago, ¿qué otras medidas de seguridad debo considerar? ¿Listo? Todo esto está regulado en Colombia, como les decía. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene el decreto 4741 de 2005, donde está toda la normatividad para el manejo de las sustancias químicas. Lo pueden revisar. ¿Listo? Bien. Antes de terminar con todo esto, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿cierto? Ejercicio uno. Indique el nombre y describa brevemente qué peligros indican los siguientes símbolos. Entonces les voy a dar un minutico para que lo analicen. Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta, comentario. Bien, el primero. Entonces, calavera y tibias cruzadas para indicar o que vamos a encontrar en un reactivo químico que represente que tiene efectos adversos para la salud, ¿cierto? Que puede causar náuseas, vómito, incluso la muerte. El segundo, corrosión. Entonces recuerde que corrosión lo utilizamos para peligros físicos, porque que puede ser corrosivo, ataca o destruye superficies metálicas. Peligros para la salud, que puede causar daños irreversibles en la piel o los ojos. Y el último es peligro para el medio ambiente, efectos nefastos en organismos en medio acuático sobre todo. El ejercicio 2. Las sustancias químicas pueden entrar en el cuerpo humano a través de los siguientes procesos, excepto.
Bien, ¿excepto cuál? Excepto la absorción en la piel, ¿cierto? Entonces, recuerde, es entrar en el cuerpo, entrar, o sea, penetrar y llegar al torrente sanguíneo, a órganos internos, etcétera. Por inhalación, vimos que puedes ingresar por inhalación, por ingestión y por absorción cutánea, pero no por absorción en la piel. Aquí tengo una imagen de absorción, es llegar al interior de, estar contenido en el interior de. Absorción es quedarse solo en la superficie, ¿cierto? Solo en la superficie, pero no ingresa al interior. Es decir, en este caso, no ingresa al interior del cuerpo. ¿Listo? Ejercicio 3. El pictograma indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva. Entonces van a seleccionar de las posibilidades si está el que corresponde para indicar un recipiente que contiene una sustancia explosiva. Bien, ¿cuál es la respuesta? Ninguna de las anteriores, ¿cierto? Porque una sustancia explosiva es una bomba, está representada por el pictograma que contiene un símbolo en el centro que es una bomba explotando. Bien, ejercicio 4. Aparear los siguientes pictogramas con su respectivo significado, ¿cierto? Y la respuesta es, ¿cierto? La primera que representa un gas comprimido, la segunda era un gas, era una sustancia corrosiva y la tercera, algo que es tóxico, ¿cierto? Tóxico. Bien. Ejercicio 5. ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? La uno y la 2, la 3, la 2 o todas las anteriores. Bien, la respuesta es la 2, ¿cierto? Bien. Y el ejercicio 6, ¿cuáles de los siguientes materiales de protección personal son frecuentemente usados en el laboratorio? Y la respuesta es todas las anteriores. Siempre vamos a trabajar con mínimo gafas de seguridad, bata de laboratorio y guantes, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Espero que estas asesorías, estas tutorías les hayan brindado alguna información útil y muchos éxitos en la evaluación de las Olimpiadas de Química. Esta era la última asesoría de esta temática. Hasta luego.